Buenos días a todos y a todas. Hoy en nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a conversar sobre cómo hemos ido construyendo nuestra espiritualidad, nuestra americana, a partir del análisis de lo que ha significado la construcción desde los diferentes aspectos religiosos que hemos vivido en los últimos 20 años. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial que nos va a acompañar en todo el análisis sobre el tema, quiero mostrarles un video para que ustedes sepan identificar previamente de quién se trata en el día de hoy. Agradezco al director que nos preste el video para poder analizar el siguiente punto. Si se escandalizan, primero queme el propio corazón al fuego de esta pasión, cruz de su mismo madero. Incito a la subversión contra el poder y el dinero. Quiero subvertir la ley que pervierte al pueblo en grey y al gobierno en carnicero. Mi pastor se hizo cordero, servidor se hizo mi rey. Mi pastor se hizo cordero, servidor se hizo mi rey. Creo en la internacional de las frentes levantadas, de la voz de igual a igual y en las manos enlazadas. Y llamo al orden de mal y al progreso de mentira. Tengo menos paz que ira, tengo más amor que paz. Y creo en la hoz y el haz de esas espigas caídas, una muerte y tantas vidas. Creo en esta hoz que avanza bajo este sol sin disfraz y en la común esperanza tan curvada y tenaz. Me llamarán subversivo y yo les diré lo que soy. Por mi pueblo en lucha vivo, con mi pueblo en marcha voy, en marcha voy. Me llamarán subversivo y yo les diré lo que soy. Por mi pueblo en lucha vivo, con mi pueblo en marcha voy. Esta ha sido una corriente de pensamiento desde la teología de la liberación que marcó el comienzo de la reconstrucción de la espiritualidad nuestra americana. Obviamente, nosotros también contamos con hombres muy comprometidos a lo largo de todo el continente, especialmente en Venezuela, que durante décadas optaron por los pobres e hicieron de su vida un servicio a la palabra de Dios. Tenemos con nosotros al padre Numa Molina. Bienvenido, padre Numa. Gracias, gracias. Para que nos cuente cómo ha sido el proceso. Estamos hablando, hacemos referencia o tomamos este video porque esta canción, escrita además por el obispo Pedro Casaldáliga, marcó el corazón y la conciencia de muchos hombres y mujeres que vivíamos buscando señales para construir una sociedad diferente. Estamos hablando de los años 80, 90, sobre todo en el que hubo una gran movilización y una gran construcción desde comunidades eclesiales de base para cambiar el modelo y proponer un mecanismo que desde los oprimidos permitiera cambiar la historia. Cuéntanos un poco cuál fue la experiencia de Venezuela antes de que llegara el comandante Hugo Chávez, donde hubo un resurgimiento de comunidades que optaban por los pobres. Antes que nada, me encanta el video de Pedro. Soy un seguidor desde siempre de Pedro Casaldáliga y de otros teólogos de la talla de él, por todo lo que le han legado a América Latina, ¿no? Porque han hablado desde el continente. Y Pedro sobre todo porque es un hombre que llega y se forja y a él le cambian el corazón los pobres del nordeste brasileño, ¿no? Del Araguaia. Ahí llega y desde ahí se deja conquistar el corazón por los obreros explotados. Ahí se encuentra con el mundo de los terratenientes que estaban explotando a los pobres. Y antes de entrar a responder tu pregunta, le dejo como recomendación a la gente que nos sigue, quien quiera saber sobre la vida de Pedro Casaldáliga,
que entre en internet y busque una película que se llama Descalzo sobre la Tierra Roja. Tiene que, eso sí, prepararse una buena bolsa de cotufas porque dura 3 horas. Pero ahí se va a dar un banquete de lo que significa una vida que viene con un poco de teología de la que había recibido en las aulas de España, porque él es español, es en catalán, y cómo los pobres le enseñan la nueva teología, ¿no? Esa teología que también es la venezolana, la teología que fuimos descubriendo a raíz de, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, este nuevo modo de ver la vida de los pobres y la teología desde el pobre o el pobre como lugar teológico, comienza con Medellín. Claro, se dio todo lo que fue el movimiento del Concilio Vaticano II, la apertura de la Iglesia, pero el Concilio Vaticano II en sí, el contenido de los textos del documento, de los documentos del concilio, son muy ricos, pero es muy eurocéntrico. Se quedó en Europa el concilio. Afortunadamente, una generación de obispos estaba en América Latina haciendo vida y soñando desde hacía rato, ¿no? Y ellos son los que vienen y encuentran en el Concilio Vaticano II como la plataforma para dar el salto hacia lo que sería la teología latinoamericana. Ahí encontramos a hombres de la talla de Elder Cámara, de Pedro Casaldáliga, de Monseñor Romero, de Sergio Méndez Arceo, de Ignacio Gutiérrez. Del famoso, sí, Gustavo Gutiérrez, Boff, Leonardo Boff, y así, ¿no? Una generación de hombres y de mujeres, ¿no? De mujeres que también estuvieron allí presentes, que lo que pasa es que como todavía estábamos en una etapa muy machista de la teología, pues yo digo siempre que se ha olvidado, ha sido tan tremendo que hasta los términos, ¿no? En eso necesitamos todavía recuperar mucho, porque dentro de la iglesia, dentro de los estudios de teología, hay una rama de la teología que es la teología patrística, ¿no? Que estudia todo lo que dijeron los santos padres de la iglesia, ¿no? Y yo digo, ¿y dónde está la matrística? Claro. Porque las mujeres también dijeron y las mujeres también reflexionaron en los 3 primeros siglos de la iglesia, ¿no? Y fueron parte fundamental. Pero bueno, ese es otro tema que lo dejaremos a un lado para ir de nuevo sobre lo que es la teología latinoamericana. Viene Medellín, y en Medellín, que se llama Medellín porque justamente fue en Medellín donde se reunieron los obispos para ver qué hacían con los documentos del concilio. Porque la pregunta fue esa, ya hay un Concilio Vaticano II que abre las puertas de la Iglesia al mundo. ¿Y ahora qué hacemos con eso en América Latina? Porque cuando ellos lo leen, se dan cuenta que esto es eurocéntrico y que tiene unas vetas, diríamos, por donde se puede entrar para construir una teología latinoamericana, pero no está hecha. Ahí hay uno de los documentos, una de las constituciones que me parece más hermosa, que es la Gaudium et Spes, que es de verdad una joya, y es ahí donde se inspiran los obispos latinoamericanos para reunirse en Medellín y poner y hacer el concilio latinoamericano. De tal modo que en Medellín se le da carta de identidad a la teología desde el lugar del pobre, que se llamó Teología de la Liberación, por Leonardo Boff, ¿no? Y otros que le siguieron, como John Sobrino, que aún vive, jesuita centroamericano, Leonardo Boff, franciscano, y los hermanos Boff, porque también está Clodovis, que es hermano, que también es teólogo de la liberación. Lo que pasa es que descolló mucho más Leonardo y es al que se menciona, y Clodovis sobre todo es historiador, ¿no?, de la iglesia. Y es allí donde comienza la reflexión y comienza a mirarse el modo de entender a Dios, pero desde el lugar del pobre. Hay que dejar los templos, hay que irse al lugar donde está el pobre y que el barrio sea un templo, que la casa del pobre sea un templo,
que el rancho sea un templo desde donde se interpreta el Evangelio desde el pobre y con el pobre. Porque ahí viene entonces todo lo que significó el proceso de inserción. Hay que ver, Olga, cuando uno recuerda, a mí, por ejemplo, me encanta toda esa radicalidad eclesial que se vivió en los años 60, 70, 80. En Venezuela tuvimos en los años 70 una iglesia perseguida, perseguida por los gobiernos de entonces. Y hoy tenemos sacerdotes que fueron perseguidos en aquel momento y que hoy están del otro extremo, que es lo que a mí me preocupa y me escandaliza, ¿no? Pero así fue, ¿no? Y otros que ya no están, otros que murieron, como un Vive Suriá, que entregó su vida cada día en esa lucha por los derechos humanos, en un momento en que parecía eso algo extraño, un cura hablando de derechos humanos, pero sobre todo derechos humanos desde el lugar del pobre, ¿no? Así es. Padre Numa, tenemos que irnos un momento al corte, pero yo quisiera que en el próximo segmento nos comente también cómo influyó todo lo que se estaba viviendo en Centroamérica en los años 70 y 80 en relación a las persecuciones, a los campesinos, a los líderes sociales, en este nacer de una nueva teología. Pero sobre este tema vamos a hablar en el próximo segmento. Estamos de regreso en La Balanza, hoy con un invitado muy especial, el padre Numa Molina, conversando sobre cómo hemos ido construyendo nuestra espiritualidad nuestra americana, desde la experiencia del pobre, desde la opción por los pobres. Comentábamos, padre Numa, en el segmento anterior, en el tránsito de esa construcción de la nueva teología, de la teología liberadora, cómo impacta o cómo impactó todo lo que se estaba viviendo en Centroamérica, en las guerras en El Salvador, la guerra desde el Frente Sandinista en Nicaragua, la cantidad de líderes asesinados en Guatemala, líderes indígenas, líderes religiosos, cómo impactó en esa conversión, porque hubo muchos sacerdotes que se convirtieron al Evangelio, que entendieron cuál era el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret cuando estaban en la calle, en la comunidad, en el barrio, conociendo el dolor directamente del pueblo y conociendo la persecución al pueblo oprimido de esos grandes espacios de la región. Cuéntenos un poco cómo impacta, por ejemplo, en Óscar Arnulfo Romero, todo lo que se estaba viviendo de dolor en estos estados que estaban siendo asediados por Estados Unidos en ese momento. Sí, esa es una cosa que es digna de estudiar y que si fuéramos a hacer un análisis y un estudio de las guerras en Centroamérica de los años 80, 70, 80, ¿no? Sería imposible desligar el mundo religioso de la lucha de los pueblos, porque los catequistas que murieron eran al mismo tiempo luchadores sociales. Los sacerdotes que murieron mártires eran esos mismos que se metieron en medio del pueblo y que justamente se convirtieron en profetas y levantaron la voz porque el dolor del pueblo les rompió el alma. Es decir, el tema del profeta es algo que la gente poco entiende esto del profeta. ¿Quién es el profeta? El profeta es alguien que primero ha tomado la decisión de insertarse dentro del pueblo, porque yo no puedo percibir el dolor del pueblo mientras no me meta a vivir dentro del pueblo. Y estando dentro del pueblo y sintiendo el dolor del pueblo, entonces viene el grito, la denuncia, y en ese momento se es profeta. Porque entonces yo hablo ya no por mí, yo hablo por lo que estoy viendo. Arnulfo Romero hablaba por todos los campesinos masacrados. Rutilio, que fue el argumento, diríamos, del que Dios se valió para que Romero viviera un momento de conversión así, pero muy fuerte, ¿no? Tanto que nuestro querido John Sobrino
dice que Rutilio fue para Romero lo que fue Damasco para Pablo. Recuerda que Pablo iba persiguiendo cristianos y en Damasco vivió esa experiencia tan fuerte, cayó por tierra y descubrió a Cristo en los pobres que él estaba persiguiendo, en los hombres y mujeres que él perseguía. Romero descubre a través de Rutilio, Rutilio era tremendo, tanto era, mire, que un campesino me contaba el año pasado, allá en la tierra de Rutilio, ¿no? en Aguilares y en el Paisnal, de modo específico en el Paisnal, me decía él, mira, es que Rutilio cuando llega de párroco, y esto para que tengan una idea de lo que fue esa iglesia que se metió en medio del pueblo, Rutilio llega a Aguilares y se encuentra con que Aguilares, un pueblo grande de caña, de cultivo de caña, de haciendas de caña, eso lo llaman ingenios, y eran grandes ingenios. Cada ingenio era de un señor multimillonario a costa de la caña y del sudor del pueblo, obreros mal pagados, macilentos, muertos de hambre, con hogares muriendo de hambre. Rutilio llega y se encuentra con toda esa pobrería desorganizada, porque estos señores no permitían que se organizaran. ¿Qué es lo primero que hace Rutilio? Llega y comienza a organizar a toda la pobrería que trabajaba en los ingenios. Y después que los organiza, entonces comienza a enseñarles. Y a enseñarles un evangelio que los lleva a liberarse. Un evangelio que les dice, Dios no quiere esto. Dios quiere que ustedes vivan dignamente. Dios, porque les habían enseñado así, ¿no? Sufre ahora que en la otra vida disfrutarás, no te preocupes, ¿no? Incluso hasta interpretan de un modo errado el pasaje de Lázaro, del pobre Lázaro, ¿no? Una interpretación sumamente nefasta, ¿no? Cuando se utiliza para que el pobre se quede tranquilo y sufra. Y una cosa que decía Rutilio, hablando, por ejemplo, me contaba este campesino, había un señor que era el del ingenio San Francisco, que era uno de los más grandes de Aguilares, que el hombre más rico, y parece que era, no sé si un alemán. Y él decía, Rutilio, el dueño del ingenio de San Francisco, ¿saben cómo se hace la señal de la cruz? En el nombre de la caña, y de la caña, y de la caña, y de la caña. Esas expresiones resultaban odiosísimas para los ricos de aquel momento, y además porque Rutilio le estaba despertando el entendimiento, la razón, estaba despertando a los pobres para que reclamaran lo que... Era un nuevo catecismo del campesino, era claro. la nueva forma de entender el signo de los tiempos. Y partía de ahí. Entonces, los procesos que se vivieron en Centroamérica es imposible desligarlos del mundo religioso, porque todos ellos siempre tenían algo que ver, eran catequistas, eran animadores, eran predicadores del Evangelio, eran hombres y mujeres sencillos, que apenas sabían leer y escribir, pero que habían entendido. Ahí se da lo de Jesús, cuando Él dice, gracias te doy, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los que se las dan de entendidos y de sabios, y se las has revelado a los sencillos y a los humildes. Y eso es lo que ha pasado en América Latina con la teología de la liberación. Te puedes encontrar teólogos de gran talla, campesinos, humildes, catequistas de un pueblo, que viven el Evangelio con radicalidad mejor que cualquiera que haya estudiado en las grandes academias de la teología. Paralelamente, Padre Numa, a ese momento de la historia en Centroamérica, donde se dieron importantes persecuciones a líderes campesinos, en Venezuela estaba ocurriendo el Caracazo en ese momento. ¿Cómo influye el Caracazo en esta reconstrucción o en esta reconversión de muchos actores dentro de la vida religiosa? ¿Cómo impactó en Venezuela para replantear hacia dónde tiene que ir la opción de la Iglesia, la opción de los hombres y mujeres comprometidos con un mensaje revelado? Era tan simultáneo el Caracazo que en ese año fue que mataron. El Caracazo fue en febrero, y en noviembre, el 16 de noviembre, mataron a los 6 jesuitas y la señora Celina y la hija en la Universidad Centroamericana, ¿no?
Así que fue un año muy doloroso, ¿no? En América Latina. En Venezuela, mira, yo lo que voy a decir es un poco fuerte, pero realmente pareciera que no afectó mucho. Hubo figuras que descollaron, ¿no? Ahí está el padre Huitag, ahí tenemos al Matías padre Camuña. Matías Camuña, ahí tenemos sí, Matías Camuña, Huitag, son contados, y Vive Suriá, ¿no? Claro. Pero nosotros no encontramos, por ejemplo, excepto Monseñor Salas en Mérida, que fue muy parco, que por humilde que era no decía nada y más bien no era un hombre así como de medios que descollaba, pero que fue un hombre, fue un obispo pobre, que vivió abierto a los pobres y entregado a los más humildes, ¿no? Pero de resto, a nivel del episcopado no encontramos una figura descollante. Más bien, pareciera que hubo como una cerrazón y que hubo como una vuelta al conservadurismo. Y si no, ¿dónde tenemos hoy la iglesia martirial venezolana de esa época? No la tenemos. Y aquí tuvimos momentos de persecución muy terrible. Ya basta, yo estuve integrando la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes entre el 58 y el 98. Y hay que ver la hilera de mártires y de dolor que uno se puede encontrar cuando se mete en los sótanos de la vieja DICIP o en los archivos del mismo ejército de aquella época o en los tribunales, donde Claro. sea, ¿no? Se puede decir, Padre Numa, ya también tenemos que irnos a un corte, que realmente los profetas no surgen después del Caracazo desde los espacios religiosos, sino desde los espacios políticos y militares. Políticos y militares, Porque es lamentándolo mucho, el comandante sí. Hugo Chávez el que luego se convierte en voz de los que no tienen voz. Y es ahí cuando nace él como una figura, como un profeta realmente, que bueno, que se empeña en decir la verdad y en luchar por defender a los oprimidos en Venezuela. Yo sobre este tema voy a conversar con el Padre Numa en el siguiente segmento. Vamos a un corte y seguimos hablando de lo que ha significado la ruptura en el 99 con la llegada del comandante Hugo Chávez, incluso en este renacer de una nueva forma de espiritualidad. Seguimos en La Balanza. Continuamos en La Balanza, hoy conversando con el padre Numa Molina. Recordemos que el padre Numa Molina es teólogo jesuita, es acompañante espiritual de Ciudad Caribe, además lleva todo el proceso espiritual en BTV, también en TV, podemos verlo los domingos en la mañana, también acompañándonos desde su homilía. Padre, estábamos conversando sobre esta irrupción en la historia del comandante Hugo Chávez. O sea, hay un quiebre en Venezuela en el momento en que surge un profeta, como lo fue efectivamente Hugo Chávez, respetando, por supuesto, los símbolos de la iglesia. Podemos considerar que el comandante se convirtió en voz de los que no tienen voz, en voz de los oprimidos, y su gran bandera era llevar la verdad y acompañar y transformar el sufrimiento del pueblo por una vida digna. Esto lo hace merecedor de que se le califique como un profeta de nuestros tiempos. Yo quisiera, padre, que nos converse sobre qué analiza usted de esta irrupción del comandante Hugo Chávez desde la espiritualidad, desde la vida religiosa, desde el encuentro de diferentes vivencias espirituales y, por supuesto, de la teología del pobre. Mira, primero hay que partir de que Chávez es un católico, ¿no? Y muere así, muere siendo católico. A pesar de todas las cosas que por el hecho de ser un político se han dicho, ¿no? Hay que ver todo lo que atacaron al comandante Chávez y cómo olvidaron muchos, diríamos, religiosos, gente influyente de la iglesia, que Hugo casi no había ninguna intervención en la que él no hablara de Cristo.
cuando uno hace un análisis del discurso de Hugo, podríamos decir, te lo digo con toda franqueza y con toda seguridad que es así, porque además conversé con él del tema muchas veces, y el presidente Hugo Chávez fue cristocéntrico. Siempre recurría a la figura de Cristo para interpretar un tema, una lucha, para abrir una nueva misión. Cristocéntrico, padre, significa que recurría a la figura del que se sacrifica por el pueblo. Claro, sí, o sea, de algún modo la figura de Cristo, cualquier pasaje del Evangelio sobre Jesús le permitía iluminar su discurso. Al punto que Chávez iba a China y le hablaba a los chinos de Cristo. Y él sabía que no eran cristianos y que no entendían nada de eso, pero por lo menos el humanismo lo entendían los chinos, ¿no? Es decir, él no tuvo pena de hablar de Cristo en cualquier parte, en la ONU o donde quiera que fuera, ¿no? De mostrar incluso su dimensión espiritual, ¿no? De ahí el grito por el pobre. Hugo es una persona que viene de abajo. Hugo nace en un hogar católico donde se reza el rosario todos los días. Doña Elena era de la Legión de María, pertenecía a la Legión de María. Yo la conocí en esa época cuando Hugo estaba preso. Y ya, o sea, era un hogar, la abuela Rosa Inés era una mujer católica de misa diaria en la iglesita del pueblo. Pero es un catolicismo, es un cristianismo católico que se va fraguando junto a la lucha, al sufrimiento, al no tener nada. Y él va interpretando el Evangelio y la vida, y la injusticia, y las 20 familias que lo tienen todo, y la mayoría de venezolanos que no tienen nada. Bueno, tanto dolor. Yo creo que para interpretar a Hugo Chávez hay que también partir desde la dimensión cristiana, evangélica. No hubo casi discurso en el que no hablara de Jesús, de Cristo. Él siempre se refería al Cristo Redentor, así lo interpretaba, porque, ojo, esa es otra cosa. Yo diría que el cristianismo de Hugo se inscribe dentro de la religiosidad popular. No es un cristianismo de academia, no es el cristianismo del teólogo que estudia a alturas muy elevadas los conceptos teológicos y que ilumina con la filosofía. No, Hugo interpreta a Jesús como lo interpreta el campesino que lee la Biblia y que compara eso con la realidad y dice, bueno, de verdad que Mateo 25 cuando dice tuve hambre y me diste de comer, esto es que hay que ponerlo por obra, ¿no? De todas maneras, valga decir que el comandante Hugo Chávez, presidente Hugo Chávez, siempre trató de trabajar el tema del multiculturalismo, independientemente de su posición católica. Además, a sabiendas que estamos en un Estado laico, o en el 99 se decide, igual que en el 61, que el Estado es laico, es decir, que hay una neutralidad del Estado respecto a las opciones religiosas. En Venezuela, el presidente, como tú bien dices, no tuvo pena de decir que era cristiano y de llevar adelante una interpretación del mensaje desde el pobre. Ahora bien, él estuvo muy abierto, no solamente a todas las religiones monoteístas, que incluso las llamó permanentemente, sino que hizo un claro reconocimiento de la religiosidad popular y de la interculturalidad, de reconocimiento incluso de las costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. O sea, fue un momento hermoso en el que se intentó construir desde la visión del comandante Hugo Chávez una espiritualidad común desde todos los sectores. Estamos hablando desde el catolicismo, desde el cristianismo en todas sus expresiones, desde el islam, desde el judaísmo, desde la religión yoruba y desde la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué aporte consideras tú que hubo en esos primeros años de la revolución? Y si eso es así, que el comandante Hugo Chávez trascendió
el pensamiento y la interpretación de los signos de los tiempos, porque empezó a leerla desde el oprimido, ¿por qué fue tan perseguido desde un comienzo por la iglesia? Háblanos de, bueno, ¿qué ruptura hubo allí con la iglesia católica? ¿Qué estaba ocurriendo con la jerarquía eclesial que motivó a estas persecuciones, a participar incluso en un golpe de Estado de forma planificada y consciente? Cuéntanos un poco eso que está ocurriendo en Venezuela en los primeros 10 años de la revolución. Yo creo que un primer aporte que es fundamental de Hugo para Venezuela en el campo de lo religioso fue el ecumenismo. Aquí nunca se hablaba de ecumenismo. Aquí había una pelea encarnizada hasta entre las mismas iglesias evangélicas. Y no se diga entre la iglesia evangélica, entre la iglesia católica y algunas iglesias, ¿no? Iglesias históricas como los presbiterianos, por ejemplo, o cualquiera otra de las iglesias históricas que se conocen, que fueron las que se desmembraron directamente, surgieron con Lutero. Hasta esas iglesias eran perseguidas o eran atacadas. Con Hugo, esas asperezas se liman y se comienza a hablar de ecumenismo. Aquí la gente no sabía que era ecumenismo. Y ahora la gente, tú la escuchas que dice, vamos a tener una oración ecuménica. Y la gente sabe que esa oración ecuménica es que ahí puede haber un pastor, que ahí puede estar un religioso musulmán, un judío y un católico, ¿no? Y que eso se puede dar, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Por otra parte, la espiritualidad que impulsaba el comandante Chávez, por ser alguien que viene del pueblo y que está proponiéndole al pueblo un nuevo modo de ver la vida desde el lugar del pobre, no olvidemos que todo el proceso de alfabetización que se vivió iba en la línea de Paulo Freire. Sí. Todo iba en la línea, era freiriano. Eso no lo sabe la gente, eso tal vez no lo tomaron en cuenta, de que sí, estamos enseñando a leer a la gente. Pero para liberarse. Pero no es solamente diciéndole que aprenda a decir tapar a maraca, como el abajo cadena que se usaba antes. Y que de eso conozco bastante porque he sido un enamorado de todo el tema de la andragogía, de la pedagogía desde lo andragógico, que es la enseñanza del adulto, ¿no? Tapar a maraca y ahí se quedaba, ¿no? Hugo promueve una enseñanza a la gente de aprender a leer y escribir, pero para liberarse. Y en esa misma línea iba su fe. Era una espiritualidad liberadora. Y cuando tú propones una espiritualidad liberadora en la que se acaban esas cúpulas, en la que la pirámide, porque es que mira cómo ha costado que la iglesia jerárquica entienda que con el Concilio Vaticano II se acabó la iglesia piramidal, que con el Concilio Vaticano II y en América Latina, con la conferencia de Medellín y Puebla, se acabó la iglesia piramidal, ahora tenemos una iglesia circular, es un círculo donde estás tú y estoy yo, y no porque yo sea cura soy más que tú, yo tengo una misión dentro de esa iglesia, y tú como profesional tienes otra misión, pero todos estamos llamados a servir desde lo que sabemos servirle al pueblo, ¿no? Esa es la visión circular, pero es que para bajarse de esa pirámide cuesta mucho. Y cuando ya tú enseñas al campesino a que me puede decir a mí, Numa, y ya no padre Numa, ¿no? Y que nos podemos tratar de tú a tú, y que ya los títulos, ¿no? Las eminencias y las excelencias y los monseñoratos y todo eso, oye, llamémonos por el nombre que nos pusieron en la pila bautismal. Hasta eso ya comienza a ser un problema. No olvidemos que en las primeras comunidades cristianas el gran problema era que los esclavos que se hacían cristianos ya dejaban de ser esclavos y le podían decir al amo, tutearlo. Sí, Filemón, tutearlo, ¿no? Ahí le mando a Onésimo, le dice Pablo a Filemón cuando se lo devuelve ya convertido en cristiano. Ahí le mando a Onésimo, que ya no es tu esclavo, es tu hermano. Y eso es lo que pasa cuando la teología de la liberación entra a formar parte del imaginario del pueblo. Es decir, tú y yo ya no, mira,
tendrás una jerarquía y tendrás un servicio dentro de la iglesia, pero tú eres cristiano como yo y tienes la misma dosis de Espíritu Santo y yo también puedo reflexionar. Y los no cristianos también. Y los no cristianos también, y tengo verdades que decir, ¿no? Sí. Entonces, es ir bajando, porque ahí entra el tema que tanto ha fustigado el Papa Francisco, el clericalismo. Uf. Yo tengo que irme a un corte, Padre Numa. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre el clericalismo y cómo estamos viendo ahora la espiritualidad socialista, la espiritualidad en revolución. Seguimos al corte y volvemos en La Balanza con el Padre Numa Molina. Seguimos en La Balanza con el Padre Numa Molina. Padre, en el anterior segmento comentabas sobre la posición de la Iglesia y eso que se están llamando clericalismo, que es una lucha por que tiene además el Papa Francisco por cambiar la visión de la Iglesia respecto a la teología. Es muy dañino en la Iglesia el clericalismo, porque ya de hecho clérigo quiere decir apartado, separado, ¿no? Entonces es como que yo soy una clase aparte, especial dentro de la Iglesia, que tengo unos privilegios, que tengo unos derechos que no los tienen los demás. Es un modo de aislarse y de, además, incluso de caer en la arrogancia. Una arrogancia porque yo estudié teología, porque yo tengo un ministerio sacerdotal, y eso puede llevar a actitudes muy perversas que le han hecho y le siguen haciendo mucho daño a la Iglesia. El Papa ha sido tan contrario a eso justamente porque eso nos quita la dimensión verdaderamente evangélica que debemos tener dentro del pueblo cristiano, es decir, de servidores amantes del pueblo, pasamos a convertirnos en mandamás. Además que como decía el mensaje de Jesús de Nazaret, no se puede servir a dos dioses al mismo tiempo. O le sirves a Dios o le sirves al dinero. Entonces, es una posición en la que tienes que optar. No solo la opción por el pobre, sino la opción sobre cuál va a ser el motor de tu existencia y de tu servicio. Yo creo que nosotros como pueblo llano, los que no pertenecemos a la jerarquía eclesial, nos damos cuenta de la tensión que existe entre el Vaticano, con el actual Papa Francisco, y la Conferencia Episcopal Venezolana, que es una posición totalmente contraria a esta lucha que mantiene el Papa del reconocimiento de una iglesia que se encuentre con el pobre y que construya desde el pobre. Sí, yo creo que ahí hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar y hay que trabajar desde la propia formación en los seminarios. ¿Qué se está enseñando? ¿Hacia dónde se está formando a los nuevos sacerdotes? ¿Hacia dónde tienen que ir? ¿Cuál tiene que ser su lugar? ¿Dónde está la iglesia en salida que nos está pidiendo Francisco? ¿Es una iglesia en salida para yo ir a llegar al barrio o a la aldea o al edificio, donde sea, para llegar a convertirme en alguien que manda, el que trae la verdad, el poseedor de la verdad? Como dice por ahí un teólogo, Pedro Trigo, se lo he escuchado y me parece muy acertado. Él dice, es que no tenemos que ir como agentes pastorales, tenemos que ir como pacientes pastorales. Es decir, dispuestos a aprender del pueblo, porque muchas veces él tiene mucho más que decirnos, el pueblo, la gente, que nosotros enseñarle a ellos, ¿no? Es así. Es eso, ¿no? Y desde ahí ir construyendo esta espiritualidad que tú me decías ahora, en revolución, que a algunos les choca, ¿no? Lamentablemente estamos en esa etapa y tiene que haber una espiritualidad revolucionaria, pero es que una espiritualidad, para que sea revolucionaria, te tiene que lanzar a ser distinto. Primero tiene que ser liberadora. Así. Tú no puedes seguir viviendo de cumplir preceptos. No puede ser una espiritualidad que se reduce a ir a misa el domingo, como tanta gente en este país, que va a misa el domingo y con eso resuelven todo. Y entre semana le hacen daño a todo el mundo, o cuando salen de la iglesia comienzan a odiar. O hasta en las peticiones, yo me he dado cuenta, en algunas iglesias, en las peticiones, ¿no?, de la misa, aprovechan la petición
para hacer una petición que tiene más un sentido político y de odio, o de odio de clase, que otra cosa, ¿no? Entonces, yo estoy convencidísimo que la espiritualidad revolucionaria tiene que ser una espiritualidad que se ocupa del dolor del otro y de la construcción de comunidades de solidaridad. De esto he venido hablando hace bastante, ¿no? Además, para transformar ese dolor en esperanza y en un modelo completamente distinto, ese modelo opresor que todavía tenemos vestigios, porque aunque hemos luchado 20 años por cambiar el modelo, todavía estamos sufriendo los vestigios de un modelo capitalista que es un modelo opresor y que es muy difícil de transformar hasta que no transformemos las conciencias del todo. Yo quisiera, Padre Numa, poner un video, pedir al director que nos coloque un video sobre unas palabras del comandante Hugo Chávez respecto al deber ser del cristianismo, a qué debemos buscar desde la religiosidad, cuál es el fin último de la religiosidad en Venezuela en el marco además de un proceso revolucionario. Gracias, director, permítanos el video. Necesitamos paz para seguir impulsando los cambios en Venezuela, la justicia. Y de esa forma que haya cada día un mayor nivel de paz, paz plena, paz humana a través de la justicia social. Y eso es el socialismo. Estas breves palabras, pues, no me quiero extender, ustedes saben que yo tengo esa maña, ¿no? Que ya veo que la comparto con el Padre Numa, también. Y es muy bueno esa palabra de yo quiero saludar a la Iglesia Católica, a los sacerdotes de la Iglesia Católica, a todos, desde los que no me quieren, algunos como dicen, hasta la gran mayoría de nuestros curas, de nuestros sacerdotes, que no tienen que ver con las intrigas políticas, sino que están con el pueblo, y eso es lo importante. Un sacerdote tiene que estar con el pueblo, con la justicia, un líder religioso. Y por ahí, por cierto, me informaba Elías, el vicepresidente, de que se están formando, ¿cómo se llama?, en los barrios, desde abajo están surgiendo comités cristianos de base, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso es muy positivo. Yo hago un llamado a que los cristianos, católicos o evangélicos, de todas las corrientes, nos organicemos en los barrios, comités cristianos de base. Hay una experiencia muy buena en Brasil. ¿Cómo es que se llama en Brasil? Comunidades eclesiales de base. Y que se discuta la teoría cristiana, el verdadero Cristo, que no nos sigan manipulando algunos con un Cristo que no es, con una iglesia católica o evangélica apoyando la burguesía. ¿Cómo es eso? ¿Cristo les daría latigazo? Bienaventurados los pobres, dijo mi Señor, nuestro Señor, porque de ellos será mi reino. El reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos allá más allá de las nubes. Es el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Y por eso fue que vino Cristo y nació en el pesebre, allá donde comen los animales. Entre los pobres de los más pobres nació Cristo. Y cuando dijo Cristo, más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Es claro su mensaje. Es con los pobres el compromiso. Es con los pobres de la tierra, con los condenados de muchos años, con los humildes. Ese es el compromiso del verdadero cristiano, de nosotros los verdaderos cristianos, crísticos, seguidores de Cristo, el Nazareno. Padre Numa, en este momento, luego de haber escuchado al comandante Hugo Chávez y la reflexión que hacía sobre el deber ser del sacerdote o del hombre y la mujer comprometida en Cristo, ¿qué mensaje nos deja usted
como sacerdote, como hombre comprometido desde la Opción por el Pobre, que está además liderando un movimiento de Opción por los Pobres, una nueva construcción, una nueva iglesia de Opción por los Pobres. ¿Qué mensaje nos deja en un momento de tanto asedio, en el que además tenemos un presidente que lucha día a día contra cada una de las agresiones al pueblo? El presidente Nicolás Maduro nos llama permanentemente al diálogo, al encuentro, al trabajar, a profundizar cada una de las reflexiones que en estos 20 años hemos tenido sobre cómo trabajar en comunidad, cómo construir el reino de Dios en la tierra y cómo defendernos de la agresión de un imperio que no quiere perder espacios y que se vale de los pobres para perpetuarse. Mira, mi mensaje primero que nada va en la línea de volver a Cristo, de volver a Jesús. Necesitamos desentrañar el Evangelio, la historia de las primeras comunidades cristianas y volver a ellas. Encontrarnos con el Jesús del Evangelio que nos invita a caminar, a ponernos al lado de la gente, a ser como Él, un caminante eterno al lado de los que en su momento eran eternamente excluidos. Él nos dejó la fórmula, el buen samaritano, Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, y ponle toda la hilera de tubes que tú quieras. Es necesario en este momento hacer creíble el cristianismo. Miren, es fácil ser creyente. Mucha gente dice, ay, yo soy muy creyente. Eso es fácil. Lo que es difícil es ser creíble. Y se es creíble desde la praxis cristiana. No se puede ser creíble mientras no metas los pies en el barro del barrio, de donde está la gente, mientras no estés al lado de la persona enferma, del que sufre, del pobre que no tiene nada, mientras no te pongas a caminar con él, mientras no sufras el dolor que vive una madre porque no encuentra la medicina para el niño. Ponte a caminar con ellos. Escucha con ellos y sufre con ellos. Y además celebra con ellos, porque no solamente, hay que ver cómo celebra el pueblo, con lo pequeño y desde lo pequeño. La gente sencilla es abierta siempre, es espontánea, comparte lo que tenga. Qué cosa tan hermosa, y se lo digo porque lo vivo, el cariño de la gente. ¿Cómo puedes compartir con el pobre, con el sencillo, con la gente sencilla, lo poco que tienen? Y que lo dan con amor, y cómo dan de su tiempo, y cómo son capaces de ser solidarios unos con otros. Yo creo que eso hay que trabajarlo muchísimo, porque todavía queda mucho veneno que le han inculcado a nuestro pueblo de egoísmo, de ese egoísmo capitalista salvaje, individualismo, de encerrarse y sálvese quien pueda. No, tenemos que trabajar ese tema. Y creo que hay que trabajarlo muy profundamente para que nuestro cristianismo sea verdaderamente creíble. Aunque este mensaje no es solamente para los cristianos, va para todos los que, claro. todos los que convivimos en esta gran comunidad que sueña con construir el socialismo. Cada uno de nosotros es un agente de transformación y la praxis liberadora es la que va a determinar que lleguemos con éxito a construir un modelo de sociedad para todos que sea realmente justa y solidaria, además con otros pueblos del mundo. Padre Numa, llegamos ya al final. Gracias por compartir toda su reflexión, toda su experiencia. Nos sumamos al interés de investigar, de estudiar, de compartir en las comunidades, en los consejos comunales, las lecturas que nos sirvan para la reflexión. Estamos hablando de que se consigue fácilmente las lecturas de todos los teólogos de la liberación a través del internet, se consigue muy fácil. Sí. Y podemos, ¿cómo no? ¿Por qué no tener unos días de lectura? Recuérdanos la película que nos recomendó, Padre, para verla. Descalzos sobre la Tierra Roja, y una página donde pueden encontrar todo el material de Leonardo Bosch y de todos los teólogos de América Latina, koinonia.org, koinonia con K, koinonia.org. Ahí pueden encontrar mucho material que les puede ayudar. Bueno, gracias Padre Numa por habernos acompañado. Esta es su casa, además que de verdad es su casa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa En la Balanza, esperando que haya servido esta reflexión para que ustedes en su casa también lleven adelante este mensaje. Muchas gracias.